Muy buenos días, agradecer la asistencia, esta numerosa asistencia a un tema que hoy día llama la atención, nos convoca, que es China y América Latina, una mirada actual. En primer lugar, quisiera agradecer a los coorganizadores de esta actividad, el Instituto Confucius-C, el Centro de Estudios Asiáticos, con quien hemos venido trabajando codo a codo en distintas iniciativas, como la de hoy, y próximamente en noviembre el encuentro FUDAN América Latina, en el tercer encuentro del FLAU, un encuentro académico que se desarrollará por 2 días y en el cual ustedes también estarán cordialmente invitados. Hoy vemos, como mencionaba, un creciente interés en conocer China y su plan para América Latina, desde la rivalidad estratégica que está teniendo con Estados Unidos, que los tiene enfrascados desde enero del año pasado en una guerra conocida como comercial, pero que es más profunda, tecnológica, política, y que hoy día ha generado una mayor incertidumbre a nivel mundial. Luego tenemos la iniciativa One Belt, One Road, o la iniciativa de la Franja de la Ruta y la Seda, que es este mega plan de infraestructura marítimo y terrestre, al cual ya se han sumado 19 países de América Latina y el Caribe. El valor hoy día de esos proyectos, aunque hay distintas estimaciones, ya supera los $1.000 millones. Respecto de América Latina, el destino inicial de China en materia de inversión se enfocaba, como ustedes saben, en la industria extractiva, petróleo, minería. Pero actualmente vemos que la presencia de empresas públicas y privadas chinas está alcanzando el transporte, las telecomunicaciones, la infraestructura, el sector eléctrico, entre otros. El mismo caso de Odebrecht, que ha sido el caso de corrupción más grave en la historia reciente de nuestra región, está también generando oportunidades para China de participación económica. En materia comercial, el año 2015 China declaró que quería duplicar su presencia comercial con América Latina al 2025. Hoy, segundo socio comercial de nuestra región y principal socio de más de un centenar de países en el mundo. Finalmente, Chile, porque hoy día este seminario se realiza en este país. Las implicancias de la participación china en nuestro país cada vez son más relevantes. En materia comercial, por ejemplo, el año 2018 llegamos a una cifra récord de más de $40.000 millones de intercambio. El 30% de nuestras exportaciones tienen como destino a ese país. Y en materia de inversión, si bien las cifras siguen siendo acotadas, hay una creciente participación. Quizás muchos de ustedes recuerdan la adquisición del 24% de Sokimich por parte de la empresa Tianqi. Pero también hay presencia en energías renovables, empresas en el transporte de bicicletas públicos, como pueden ver en distintos lados de Santiago. La futura licitación del cable transoceánico marítimo, el 5G, o la próxima aprobación del Banco Asiático de Infraestructura. Todo eso nos habla de una relación cada vez más dinámica de China con la región y con Chile. Y esto se va a ver refrendado probablemente en la cumbre de líderes de APEC en noviembre, donde tendremos la asistencia del presidente Xi Jinping. Ahora, más allá de esto, también queremos conocer más de China. Queremos conocer su aproximación política, entender su sistema, su cultura y abordar materias donde tenemos poco conocimiento o tenemos dudas. Entre otros, cómo Chile y cómo la región debe relacionarse con el gigante asiático. Para eso tenemos hoy día 3 destacados panelistas que van a abordar la relación de China y América Latina desde una perspectiva geopolítica, económica y de seguridad. Quisiera darme un minuto para presentar a nuestros 3 panelistas. A mi derecha tengo a Mario Artaza, quien es diplomático de carrera y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se ha especializado en las relaciones comprensivas entre Chile y el Indo-Pacífico, con un especial énfasis en asuntos económicos y comerciales de esa región. Fue el año 2004 el secretario SomChair de APEC Chile y ha trabajado en la Oficina Comercial de Chile en Beijing, incluso en el sector privado en Hong Kong, representando a un banco privado. Mario tiene mucha experiencia práctica y mucha experiencia académica en estas materias. Luego tenemos a Nicole Yen. Nicole es profesora del Instituto de Ciencias Políticas
de esta universidad, forma parte también del Centro de Estudios Asiáticos y del Centro de Estudios Internacionales, y ella es doctora del Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia, y su investigación se centra en el área de las relaciones internacionales y seguridad internacional, con énfasis en dinámicas regionales en materia de seguridad, con un foco geográfico en América Latina y Asia-Pacífico. Y finalmente, Francisco Urdines, quien también es profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad e integra ambos centros que ya mencioné, quien es doctor en Relaciones Internacionales en un título conjunto entre el King's College de Londres y la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Su principal área de interés es la economía política internacional, en particular relacionado al ascenso económico de China. También tiene un interés en métodos cuantitativos en las relaciones internacionales. Vamos a comenzar con cada uno de los panelistas, que van a tener 12 minutos para dar su visión desde su perspectiva, desde su disciplina sobre China y América Latina. Cuando queden 2 minutos yo le haré una señal, y quisiera partir con la visión de Mario Artaza sobre esta materia. Muchas gracias. Ya. Bueno, pueden hacerlo como quieran. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los organizadores. Es un tremendo privilegio y un honor poder compartir con cada uno de ustedes en mi alma mater. Yo estudié periodismo en la Universidad Católica y no son muchas las oportunidades que he tenido a lo largo de mi carrera profesional de poder estar en esta aula magna. Por lo tanto, muchas gracias. Quiero iniciar mis 12 minutos indicando que lo que les voy a compartir no necesariamente corresponde a la visión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se sustenta más bien sobre la base de la apreciación de un observador, un analista, una persona que ha dedicado 24 años de su carrera diplomática al Asia-Pacífico, y he tenido además el honor de poder representar a cada uno de ustedes en distintas funciones en Asia, habiendo vivido además 13 años en la República Popular China. Por lo tanto, el estar aquí no es para nada desde una perspectiva de cancillería, sino más bien como les he indicado a ustedes. Muchas gracias, Nicole. La presentación, los 12 minutos, los quiero dedicar a pensar en China en mayúsculas, y esto es una convocatoria que creo que tiene que hacerse hoy, no solamente en Chile, sino en el resto de la región, pensando que estamos a puertas, en primer lugar, a pocas semanas de las conmemoraciones del aniversario 70 del triunfo de la Revolución y de la puesta en marcha de la República Popular China. Será ahí, en la Plaza Tiananmen, en un desfile que va a ser seguramente muy concurrido por diferentes jefes de Estado y de Gobierno, en que la República Popular China, de alguna manera, hará representar su opinión frente a lo que está aconteciendo en el terreno político y estratégico, mostrando muy seguramente a la opinión pública y al planeta entero desarrollo tecnológico de última generación en armamento. Soy de los que pienso que estamos además en un periodo muy importante, teniendo presente que estamos también el próximo año conmemorando los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y China. Chile siendo el primer país sudamericano a reconocer a Beijing como legítimo representante de los intereses del pueblo chino. Y además estamos a pocas semanas de la visita oficial del buque Escuela Esmeralda al puerto de Shanghái. El buque Escuela Esmeralda es el buque de entrenamiento de instrucción de una armada que más veces ha visitado China en la historia, desde el año 49 a la fecha. Por lo tanto, tiene un papel muy especial cuando también se analiza y se anticipa lo que es la relación de China con Chile y también con el resto de América Latina. Pero para abordar lo que estamos nosotros concentrados esta mañana, primero es esencial comprender el contexto de lo que se está desarrollando actualmente, no solamente entre China y América Latina, sino también entre China y Chile, y China y otros países que hoy corresponden al G7. Estamos viendo liderazgos fuertes en escena: Xi Jinping, Donald Trump, el rol de los medios y las redes sociales, tanto en China como en esos países.
el surgimiento de nacionalismos que se expresan no solamente a través de palabras, sino también de acciones. Estamos viendo, por ejemplo, cómo hace algunas semanas un grupo de estudiantes chinos estudiando en Australia tuvieron un encuentro de agresión mutua con estudiantes australianos frente a temas de contingencia política regional. Estamos viendo la definición de fronteras y cómo la República Popular China adopta medidas frente al mar del sur de China. La erupción tecnológica, que no es solamente un tema de 5G, sino también guarda relación con el espacio, el mar, el Ártico, la Antártica, que son también nuevos temas en la agenda global a abordar en esta relación. El elemento seguridad, que la profesora Jen va a abordar en el tema, por ejemplo, de armamento, la donación de armamento a países en América Latina, la adquisición de armamento por parte de países de América Latina, la adquisición de tecnología satelital. No debemos olvidar la puesta en marcha de una estación que rastree y monitoreo satélites en el sur de Argentina, la internacionalización del sector financiero, el flujo de renminbi y la puesta en marcha de la operación de blockchain y monedas virtuales. Algunos términos claves a tener presente cuando hablamos acerca de la relación de Chile con China o de América Latina con China. El pivote al Asia. Mucha gente habla que lo que está ocurriendo hoy, lo que ha sido referido por el presidente Xi Jinping en enero de cisnes negros y rinocerontes grises, corresponde al gobierno de la administración actual de Donald Trump. Soy de la impresión que eso es muy por el contrario. Se inicia con el pivote al Asia durante el gobierno del presidente Barack Obama, cuando se decide trasladar los assets militares de Estados Unidos desde Medio Oriente, desde el Teatro de Operaciones de Afganistán e Irak, hacia el Asia-Pacífico, con mayores unidades aéreas, navales, y también hay que destacar, por ejemplo, 2.500 Marines en Australia. La iniciativa de la Franja y la Ruta, con más de 100 países asumiendo responsabilidades y actuaciones en ello. América Latina presente, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, el profesor Ordóñez seguramente va a hablar de ello. Lo hecho en China 2025, Made in China 2025, en cómo China ya no quiere depender del resto del planeta en términos tecnológicos, en términos de materiales que le permitan dar un salto cualitativo y cuantitativo de desarrollo. El Tianhong, que es el Palacio Celestial, que va a ser en pocos meses más lanzado hacia el espacio para orbitar alrededor de la Tierra, un verdadero laboratorio espacial hecho en China para China. El sistema de navegación Beidou, con posicionamiento satelital, GPS chino, y todos quienes de alguna manera estudian y analizan lo que está haciendo el tema militar de posicionamiento, el valor que esto se le asigna. El buque polar Xulong, que seguramente va a visitar Punta Arenas en ruta a la Antártica. Como China está hoy convirtiéndose en el país que más está posicionándose en los polos del planeta, y por razones que incluyen, por ejemplo, el tema de agua, que es un tema también de la agenda. Sabrán que, por ejemplo, 8 provincias hoy chinas están con menos de 500 metros cúbicos por persona al año. China hoy cuenta con más del 17% de población mundial y tiene menos del 7% de las reservas de agua del planeta. El submarino Yanlong, que ha sido capaz de asumir tareas científicas en las más profundas aguas del planeta, llegando a alcanzar más de 6.200 metros de profundidad. Términos claves además, y aquí voy con algo que es muy importante, relevante para tener presente cuando nosotros hacemos tareas de prospectiva con China, que es muy importante para Chile, ASEAN, y cómo ASEAN ha podido desarrollar una visión, que es algo que nosotros en América Latina también que tenemos que trabajar. ¿Cuál es la visión latinoamericana frente a lo que significa una China más asertiva, más involucrada en temas tanto internos de China como también globales, habiendo recientemente puesto en marcha una base militar en Djibouti, conversaciones con Camboya para otra, puertos en Sri Lanka, Ganwar en Pakistán, el Quad, Japón, Australia, Estados Unidos, India, y lo que importa para Chile el término Indo-Pacífico, que es un concepto que fue acuñado a principios del presente siglo por el director ejecutivo del New Delhi National Maritime Foundation, y en 2007 el primer ministro Shinzo Abe lo utilizó por primera vez en público, dicho concepto, y que en años recientes ha permitido que todo el organigrama, la visión de Estados Unidos hacia la región de Asia sea una de
Indo-Pacífico, el involucramiento de India en la ecuación. Y hemos visto, por ejemplo, cómo India ha participado asimismo en ejercicios navales como RIMPAC, donde el año pasado Chile fue el primer país no angloparlante en asumir responsabilidades en el componente marítimo de estos ejercicios multinacionales. El RCEP, que es un acuerdo de libre comercio que se está negociando en este momento en la región y que puede tener impacto frente a América Latina y especialmente países que son tan abiertos al planeta como Chile. El RCEP tiene problemas de negociación en este momento, particularmente entre Japón y Corea, por temas históricos. El Shanghai Cooperation Organization, que es de alguna manera una contraparte de la OTAN en la región de Asia, con Rusia y China liderando ejercicios tanto humanitarios como también de seguridad. El diálogo Shangri-La, que normalmente se organiza en Singapur, donde también América Latina debería vislumbrar y visualizar y compartir su visión estratégica en un momento de la historia que a mi percepción no es solamente de un conflicto comercial o una guerra comercial, sino más bien estamos atravesando por un momento de guerra fría de baja intensidad. Hay varios académicos que así lo han expuesto y yo tiendo a pensar que hay que ponerle ciertas letras a lo que está ocurriendo actualmente, que tiene impactos más allá de lo económico, más allá de lo comercial, que está haciendo, por ejemplo, académicos, estudiantes chinos en Estados Unidos perder sus oportunidades de estudios en esos países a modo de ejemplo. Estos son palabras que se están virtiendo y acciones que se están concretando. El tema BRICS, que seguramente el profesor Urdines lo va a abordar con la participación de Brasil y donde el presidente Xi Jinping va a estar antes de venir a Chile para la cumbre de líderes APEC. ¿Cuáles son los ejes de acción que se vislumbran para China y América Latina? Regiones y ciudades hermanas. Por ejemplo, en Chile hay más de 20 ciudades y regiones que tienen programas de hermanamiento con pares en China. Y ello debería alentar a hacer un trabajo desde la base con China, para ir de abajo hacia arriba. Hay desafíos ambientales. El tema del cambio climático nos está afectando tanto en Chile como en China, como en Brasil, como en China, como en la Antártica, como en China. Debemos abordar esos temas también de manera conjunta. El tema de conectividad e infraestructura. ¿Cómo hacemos que China y América Latina no solamente hablen en términos comerciales o académicos, sino también en mayor conectividad, en mayor conocimiento para otorgar oportunidades de turismo e inversión? La formación continua, el conocimiento. Estamos viviendo más tiempo, nos estamos poniendo todos más viejos y podemos ser aún más productivos. ¿Cómo podemos traer esas enseñanzas a ello? La innovación y tecnología al servicio de la gente, seguridad humana. Hacia eso también debiese visualizarse una visión de América Latina-Chile con China. Los temas de dignidad humana son muy importantes en la concepción de derechos humanos en China. Es una visión y una concepción que a veces es distinta a la concepción occidental. La producción efectiva y la incorporación de inteligencia artificial, robótica, el ámbito financiero. ¿Cómo podemos empoderar la relación? Primero, saber leer y comprender las palabras que son vertidas por referentes académicos, económicos, políticos y militares. Aquí a veces estamos leyendo la misma noticia todos los días. He aprendido más del embajador Xu Bu en la última semana que en el año que lo he conocido a través de una interacción de amistad. De hecho, he aprendido a través de los medios cosas que tal vez no son ciertas, pero estamos empecinados en saber quién es, cómo es, qué piensa, cuando a veces no leemos facts, los tiempos y lugares, cuándo se vierten opiniones, en qué lugar se están virtiendo las opiniones. Eso también es muy importante en poder unir, hilar. En la América Latina no somos chicos. Aquí siempre se habla, en la región y en el país, que somos un país chico. No lo somos, somos un país tricontinental, en América, en Asia, Pacífico y en la Antártica. Tenemos la responsabilidad de búsqueda y rastreo, si acaso ocurre un accidente en el Pacífico, que es de un tamaño que es el cuarto más grande del planeta. Somos el país hoy más abierto del mundo en términos de haber negociado, implementado y tener en operación acuerdos de libre comercio.
Somos un país respetado, una región que participa en BRICS, una región que produce y exporta productos de primera calidad, no a un nivel bajo. Somos el principal proveedor de fruta fresca a China. O sea, no debemos considerarnos pequeños cuando abordamos la relación con China. Tenemos que trabajar un posicionamiento y una proyección inteligente con China. ¿En cuáles áreas? ¿En qué zonas? ¿Por qué por ahí? En la parte, por ejemplo, financiera. ¿Cómo incorporamos más a China en eso? Y de América Latina. Tenemos 3 bancos chilenos en China, 2 chinos en Chile. El objetivo nuestro debe ser a contribuir, a unir, no a dividir. Balance. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esto? Y esto lo comparto con ustedes aquí en la Universidad Católica y en el Instituto Confucio. Una sesión prospectiva de alto nivel sobre escenarios y sus posibles repercusiones a nivel académico, político, económico, comercial, público. Armemos una visión conjunta, tengamos esa visión y los pasos a dar. Una política exterior que vaya más allá de lo visual, más allá de lo inmediato. Invertir en conformar equipos que conocen China, los tenemos. Un seguimiento y una coordinación temática periódica. Converger y proponer en torno a esa visión y visualizar con China un futuro compartido siendo agentes de paz, estabilidad y balance. Y a veces la gente dice, pero somos Chile, somos América Latina. Hay un proverbio manchú que vale la pena tener presente. Cuando 3 marchan juntos, siempre tiene que haber uno que mande. Y tal vez este es el año que Chile debe asumir ese papel. ¿Por qué no? Muchas gracias. Muy bien, Mario. Muchas gracias, Mario, por esta primera visión comprensiva sobre el tema de China y Latinoamérica. Y ahora los dejo con Nicole Yen, quien va a tener también la posibilidad de explicarlo desde la perspectiva de seguridad y de su especialidad. Buenos días. Hola, muchas gracias a todos y todas por compartir un rato hoy en esta instancia con nosotros. A mí me toca iluminar un poco el tema de seguridad, o más específicamente cooperación en seguridad en las relaciones entre la República Popular China y América Latina. Para contextualizar el tema, quiero de entrada decir algunas palabras sobre la relevancia de la cooperación en seguridad para China y luego situar la cooperación en seguridad en las relaciones entre China y Sudamérica más en general. Debo decir que en toda la charla yo me voy a centrar en Sudamérica, aunque a veces diga América Latina, por razones prácticas me centro en Sudamérica. Dicho eso, vale la pena tener en cuenta que para China es una única región América Latina. China no tiene una política específica para Sudamérica, por lo menos hasta donde sepamos. La cooperación en seguridad. Hoy día, en el mundo que vivimos, cada país que quiere tener o tiene el estatus de una grande potencia necesita una proyección militar global y relaciones militares y de defensa. Eso es lo mismo para Estados Unidos como para China, y en ese sentido la diplomacia de defensa, desde que asumió Xi Jinping, es un instrumento integral de la política exterior china, hacia todo el mundo y así también hacia Sudamérica. En las relaciones con Sudamérica específicamente, todos sabemos, aquí no se habla mucho de cooperación en seguridad. Hablamos de China en cuanto al comercio, inversiones, etcétera, etcétera, y quizá al final de la lista aparece seguridad. Eso no quiere decir que es un área de poca importancia. Muchas veces la cooperación en seguridad se ha representado como una suerte de trampolín para profundizar las relaciones en comercio y las relaciones financieras. En ese sentido, podemos decir que hay una demanda y por lo menos un interés en las dos partes para seguir profundizando en lo que es la cooperación en seguridad. Desde la parte de China, eso es muy explícito en 2 directrices de políticas que se llaman los Latin American Policy Papers. El primero se publicó en el 2009, el segundo en el 2016.
Y si vemos esos documentos, aparece la cooperación en seguridad en varias partes, o sea, es un objetivo declarado de la relación con América Latina. Y desde la parte latinoamericana podemos decir que las condiciones en general son muy favorables para esa cooperación en seguridad, ¿lo es cierto? Aquí no hay manifestaciones en contra de alguna iniciativa de cooperación en seguridad, como por ejemplo eso ha sucedido en algunas partes del mundo en cuanto a bases militares de Estados Unidos. O sea, no hay un factor, algún fenómeno muy objetivo, muy visible, que podríamos decir difícil con la cooperación en seguridad, sino parece que las puertas ahí están abiertas. Por último, la cooperación en seguridad también es un tema importante porque la seguridad es considerada un tema de high politics, no de low politics. Para cooperar en seguridad, los países necesitan por lo menos un mínimo nivel de confianza, ¿sí? Dos países que no tienen nada de confianza no cooperan en seguridad. Y en ese sentido, lo que hace China con América Latina en cuanto a seguridad tiene un impacto directo en su relación con Estados Unidos. Por eso también nos tiene que interesar la cooperación en seguridad. Como premisa de partida acá, creo que podemos decir que la cooperación en seguridad tiene un rol limitado en las relaciones entre China y América Latina, pero un rol creciente. Me quiero centrar en esa presentación en 4 áreas de cooperación en seguridad. Me voy a explicar lo que es cada uno. Eso es la cooperación funcional, la diplomacia de defensa, la cooperación a largo plazo y comercio de armas. Primero, la cooperación funcional. Eso es cualquier tipo de cooperación que busca enfrentar una amenaza real o percibida. Ahora, es más probable que surjan problemas de seguridad en común entre estados que son interdependientes. Y tenemos evidencia que eso está sucediendo en el caso de las relaciones entre China y Sudamérica. Hay evidencia de que el creciente volumen de intercambios entre las dos partes también ha llevado a intercambios menos o no deseados, como por ejemplo el contrabando, el tráfico de personas y el crimen organizado. Muchos de ustedes se acordarán de esas noticias que salieron hace pocos meses, un caso de tráfico de migrantes de origen chino, casi 400. Ahí hay políticos de la nueva mayoría involucrados y es un caso todavía en proceso. Eso es un ejemplo de Chile, pero no es una excepción ahí. Hay algunos de esos problemas relacionados con la trata de personas y la migración ilegal que, según la información que podemos encontrar en prensa, se gestionan con la participación de las mafias chinas. Es decir, eso también podría suceder por el involucramiento de una mafia francesa o argentina, por decir algo. Pero tenemos evidencia que sí se involucran mafias o redes de crimen organizado de China. Tenemos muy escasa información todavía, pero sí indicadores que esos problemas han aumentado con el aumento de comercio entre las dos partes. Y sabemos que en al menos algunos casos, como en Argentina hace un par de años, las autoridades chinas han cooperado y con éxito con sus homólogos sudamericanos. O sea, esos son casos de cooperación funcional. En algunos casos, como el de Ecuador, también en Brasil, Bolivia y Venezuela, China ha proporcionado ventas y donaciones de infraestructura de vigilancia y tecnología satelital, con el supuesto o por las declaraciones de los gobiernos para aumentar la seguridad pública. Hasta donde yo entiendo, en ninguno de estos casos, esas ventas o donaciones de la infraestructura de vigilancia estaban relacionados con ningún problema específico de crimen en común. Entonces, eso lo podríamos categorizar más bien como cooperación en tecnología y no en seguridad. En los policy papers, los Latin American Policy Papers de Beijing y también en los planes de acción del Foro China-CELAC se menciona la lucha contra el crimen organizado. O sea, por lo menos parece que es un tema que está en la agenda y va a tener un rol más importante.
Paso al segundo tema, la diplomacia de defensa. A veces también se llama diplomacia militar. ¿Qué es eso? Eso es cualquier uso de la infraestructura militar o de defensa para fines pacíficos. Ustedes pueden pensar en ejercicios en conjunto, intercambios entre academias de guerra, visitas de altos oficiales, etcétera, etcétera. Quiero presentarles algunos datos del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense. Aquí vemos las interacciones militares de China con países sudamericanos a lo largo de 13 años. En 3 tipos de diplomacia de defensa específico. Esos son ejercicios, escalas portuarias y reuniones de oficiales de alto rango. Yo quiero destacar 3 cosas de esos datos que creo que son interesantes. En primer lugar, vemos que China tiene relaciones diplomáticas de defensa con todos los países, excepto con Paraguay, que es un caso que tiene relación con Taiwán y por lo tanto no con Beijing. En segundo lugar, las actividades no están distribuidas de manera uniforme. Los intercambios de altos oficiales son más frecuentes y eso es el caso de Sudamérica, pero también en el mundo. Pero también las escalas portuarias y las reuniones, y los ejercicios militares han ido aumentando en el tiempo. Eso no se ve aquí, pero lo sé yo porque hice el cálculo por año. Tercera cosa que destacar acá, la interacción militar-militar parece indicar prioridades políticas más que constituir una estrategia agresiva para ganar influencia. O sea, la diplomacia de defensa parece seguir un camino ya hecho que algo que abre un nuevo camino. ¿Cómo llego a esa conclusión? Si vemos esos datos, vemos que la mayor atención ha sido puesta en Brasil y Chile, socios muy importantes económicamente, y no como han sugerido algunos comentaristas, por ejemplo, en los estados antiestadounidenses del ALBA. Paso a la cooperación a largo plazo. La cooperación a largo plazo podemos pensar como cooperación que tiene el fin de cooperar. No enfrenta una amenaza específica que ahora está, sino es la idea de cooperar y seguir cooperando e ir enfrentando cosas que son de interés en común. La cooperación a largo plazo es un objetivo que se encuentra en muchos documentos de política de las dos partes, China y América Latina, y también en los acuerdos de asociación bilaterales que China ha firmado con muchos países de América Latina, se llaman los Partnership Agreements. Hasta ahora, sin embargo, la cooperación ha sido simbólica más que nada. Ha consistido en programas de intercambio en lugar de iniciativas concretas con objetivos claramente establecidos y acciones más concretas. Por cuestión de tiempo no voy a entrar en los detalles aquí, pero sí destacar 2 asuntos en el marco de la cooperación a largo plazo. Por un lado, hemos visto cooperación tecnológica en ese marco que ha sido muy importante en la relación con Brasil. China tiene con Brasil un Partnership Agreement que es bastante comprensivo. Eso es un programa de satélites y otras cosas también, pero el de satélites es el que llama más la atención. En todo caso, eso es mayormente de naturaleza civil, aunque algunas partes sí tienen un doble uso civil y militar. Lo otro es la industria de defensa. China ha propuesto a Argentina y a Chile cooperar en industria de defensa, pero hasta ahora no ha habido ningún acuerdo y tampoco nos parece que habrá luz verde. Entonces aquí, en cuanto a la cooperación a largo plazo, parece que hay mucho potencial que aún no se aprovecha. Cuarto área, el comercio de armas. Yo estoy segura que algunos entre ustedes piensan, pero comercio de armas, eso es un tema económico, que hay intereses económicos y por qué aparece en una presentación sobre cooperación en seguridad. Le doy toda la razón, pero aparte de los intereses económicos, el comercio de armas también lleva a algún nivel de cooperación por lo menos, incluso si es mínimo. Dependiendo de las armas o sistema de armas de que se trata, los productos requieren entrenamiento, que lo hace el mismo país que lo vende. Si no requiere entrenamiento, por lo menos en algún momento necesita
repuestos, necesita mantención. Y eso lleva a relaciones entre estados a más largo plazo. Y es más, o sea, particularmente en el caso de China, donde la industria de defensa es bajo control estatal. En ese sentido, el comercio de armas sirve como un tipo de diplomacia oficial. Lo primero que hay que decir cuando se habla de comercio de armas entre China y Sudamérica es que Sudamérica es un mercado relativamente nuevo para las armas chinas. Hasta más o menos los años 2000 no ha habido casi nada. Desde entonces ha cambiado, pero yo les voy a proponer que tampoco no ha cambiado tanto. Eso se basa en los datos de CIPRI, que son los datos en cuanto a comercio de armas reconocidos como los más confiables. Dos cosas antes de empezar a interpretar esos datos. Lo primero es que aquí se registran ventas de armas especializadas, esos son mature weapons. Aquí no les entra una venta de 5 rifles. Lo segundo, el valor que se presenta no son dólares, no son pesos chilenos, es un valor que se llama TIF. Eso es exactamente el valor de los recursos para fabricar ese arma o sistema de armas. Los precios de armas fluctúan mucho en los años y también puede haber una oferta de algún país que no hay a otro país, entonces es difícil comparar los precios de compra a lo largo del tiempo y entre países. Aquí tenemos simplemente los recursos que van a la producción de ese arma y entonces podemos compararlo a lo largo del tiempo y entre países. Aquí tienen la línea de arriba, es la venta de armas de China a todo el mundo. Luego tenemos una línea de puntitos que es la venta de armas de Estados Unidos a Sudamérica. Luego nos sigue una con una rayita y 2 puntos, que es la venta de China a Sudamérica, y la más baja es la venta de armas de China a Sudamérica menos Venezuela. Quiero destacar 3 cosas aquí. Un minuto. Lo primero, si hay una tendencia, leve tendencia creciente en la venta de armas chinas a Sudamérica, eso refleja una tendencia global. Esa tendencia global tiene mucho que ver con el deseo de China de desarrollar la industria de defensa china. Segunda cosa, gran parte de las ventas chinas han ido a Venezuela. Si excluimos a Venezuela, la línea con la rayita y los puntos, no hay ni siquiera una tendencia clara de crecimiento, es decir, Sudamérica parece ser un mercado de importancia muy, muy limitada para la venta de armas chinas. Si pensamos en Venezuela, también es bastante claro que el alza aquí se debió a un embargo de armas de Estados Unidos que comenzó en el 2006, más que una estrategia china. O sea, Venezuela estaba forzado a diversificar, no podía acceder más a los mercados estadounidenses y recurrió al mercado chino. Y tercera cosa, de ninguna forma la venta de armas es cerca a la de Estados Unidos a Sudamérica. Como modo de ejemplo, el año pasado Estados Unidos exportó 114 veces más armas a Sudamérica que China. 114 veces. Me lleva eso a unas breves conclusiones. Creo que es obvio que la cooperación en seguridad entre China y Sudamérica es un efecto más bien tardío de los lazos económicos que existen entre las dos partes. Sin embargo, todo indica que va a crecer en el futuro de forma cuantitativa y seguramente también cualitativa. Ahora, para beneficiar la seguridad de las personas en China y Sudamérica, y también vale la pena destacar que el entendimiento de lo que es seguridad puede ser muy distinto en China y en América Latina y obviamente dentro de América Latina. Yo creo que 2 cosas son importantes pensando en la cooperación en seguridad de aquí hacia el futuro. Primero, definir objetivos concretos y segundo, centrarse en resultados tangibles que pueden ser presentados a la gente. Si no seguimos con declaraciones, con eso de la cooperación en seguridad en papeles, pero de eso poco realmente baja a niveles de las personas, en la prensa, en donde esos son
son asuntos que realmente son públicamente conocidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Sí. Muchas gracias, Nicole. Los dejamos ahora. Francisco, si va a estar acá o donde tú. Me voy a quedar sentado. Eso. Gracias, Jorge, por la invitación. Un gusto estar en una mesa tan linda. Yo preparé mi presentación en 3 puntos. No tengo diapositivas, así que creo que es bueno para que los plantee y luego pasamos a una especie de discusión y también tengo preguntas para ambos. A mí me toca hablar de la relación económica, o más o menos eso fue lo que acordamos, y tengo unas cuantas cosas para decir. Sin dudas, el ascenso de China está transformándose en una realidad, en mi opinión, cada vez más difícil de manejar para los países de la región. En Chile es un ejemplo de ello. Es un ascenso que, como ha sucedido en otras instancias de la historia de la humanidad, cuando sucedió a principios del siglo XX el ascenso de Estados Unidos, se produjeron también reajustes de poder y de estrategias de política externa. Yo creo que Chile hoy está en un momento similar, un momento de reajustes donde está intentando entender cuál es la tecla que tiene que tocar cada vez que sucede algo. En mi opinión, el ascenso de China en tanto segunda economía del mundo y realidad que nos va a tocar a todos durante el siglo XXI va hacia una especie de proto-bipolarismo, una realidad en la que diferencias con los Estados Unidos van a ser inevitables. Eso es natural, ha sido así durante toda la historia reciente de las relaciones internacionales. Cuando una potencia del tamaño de China asciende, se acomoda como un elefante en un bazar, en un mundo que estaba acostumbrado a que las relaciones de poder fuesen, en este caso, entre potencias occidentales. Para la política externa china, sin embargo, esto no es un ascenso, es un reascenso. Pues si usted mira datos que van hacia el siglo XV, incluso siglo X después de Cristo, China era una economía central, quizá la más importante de ese orden preglobal. Ahora, en este siglo XXI que transitamos, que llevamos 19 años y ya estamos a las puertas de una guerra comercial que puede transformarse en algo mucho más serio, ¿qué papel le toca jugar a los países de la región y cómo podemos sacar provecho de este escenario tan complejo? Las relaciones de China con América Latina han pasado, yo diría que por 3 fases desde que empezó el siglo, ¿no? Una primera fase que fue una fase comercial que se lanza principalmente con el inicio de China, el acceso de China a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, y luego acompañó toda una discusión del reconocimiento de China como economía de mercado, que lo consiguió de parte de Chile en el año 2004, también de otros países de la región, Brasil y Argentina. Todos fueron en un mismo viaje en noviembre, cuando vino Hu Jintao a la región. Chile fue el primero, de hecho, es parte de uno de sus primeros con los que construye la retórica de su política externa, junto al reconocimiento diplomático, junto al Tratado de Libre Comercio. Bueno, el Tratado de Libre Comercio llegó en 2005. Yo diría que Chile, en esta fase del boom comercial, fue un actor protagónico. Fue un actor protagónico por el rol del papel del Tratado de Libre Comercio, el papel práctico, pero también el papel simbólico, de ser un tratado que fue modelo para otras naciones de la región, Perú, por ejemplo, Costa Rica. Ahora, claro, fue una relación en la que, si lo trasladamos al día de hoy, acompañó el desarrollo chileno también. Chile en el año 95 tenía un Producto Bruto per cápita de más o menos $7.500 dólares anuales, hoy anda en 26.000, y yo diría que todo ese crecimiento chileno que se enseña en las universidades como un caso de éxito en la región es en parte explicado por este boom de commodities en el que Chile fue un gran proveedor de frutas, también de cobre por supuesto, y más recientemente donde se ha diversificado la canasta a otros productos como el salmón, el litio probablemente, aunque no ha despuntado. Y luego viene una segunda fase en la que Chile sí fue bastante silenciosa, que fue la fase de las inversiones.
China fue un enorme inversor en la región, diría que a partir del año 2005 hasta el año, bueno, llega hasta hoy, pero yo diría que tuvo un pico en el año 2013, y esos países que se beneficiaron de la inversión fueron otros, fueron Brasil, fueron Venezuela, Argentina, países que recibieron miles de millones de dólares en adquisiciones de compras, muchas de ellas de parte de empresas estatales. Se ha estudiado mucho el rol de una agencia estatal, que es una especie de ministerio que se llama SASAC, que coordina el accionar de empresas estatales y lo que se llama la política de going out. Cuando las grandes estatales chinas salieron a comprar al mundo, SASAC se encargó un poco de dar coherencia a esta estrategia y fueron principalmente adquisiciones en el sector energético, diría que 3/4, por lo tanto Brasil, por ejemplo, por el presal que tienen en la costa enfrente a Santos y a Río, y también por el enorme potencial hidroeléctrico, fue un enorme receptor de inversiones. Se dice que, lo que he podido entender, porque una pregunta es por qué Chile no fue receptor de inversiones durante este periodo. Es un país que tiene un desarrollo minero enorme. Yo diría que la principal dificultad fueron las licitaciones, la dificultad para las empresas chinas de entender las reglas del juego un poco más reglamentadas y más transparentes que en los 3 países que mencioné anteriormente. Y entonces esta fase de inversiones llegó más recientemente. La inversión grande de la que se habló mucho fue la adquisición del 24% de SQM de parte de Tianqi, que es interesante. El domingo La Tercera publica un informe de cómo esa inversión fue una mala inversión hasta ahora. Se invirtieron, más o menos, costó 4.1 mil millones de dólares, 4.100 millones de dólares, y hoy ese capital vale un cuarto. La mitad. Por lo tanto, si uno lo mira en el corto plazo, ha sido una inversión un poco arriesgada, pero seguramente en el largo plazo, cuando el precio del litio, de la sal de litio mejore, va a terminar siendo una inversión acertada. Y ahí hay mucho respecto a cómo opera el funcionamiento del capital chino. Es un capital que invierte y espera. Y aunque se ha discutido mucho cuáles eran las variables por las cuales las empresas chinas invertían, siempre se lo digo a mis alumnos, es importante no olvidar que las empresas chinas primero son empresas. Lo que buscan es el lucro y no se comportan tan diferente a empresas de otros países. Sí hay algunas características propias de las grandes empresas estatales chinas, donde sí puede haber algunos lineamientos políticos, pero en general son empresas que buscan el lucro y que tienen una enorme capacidad de espera y un enorme olfato para el rendimiento de largo plazo de sus assets. Así que toda la segunda fase de inversiones ha sido muy exitosa. China, digamos, estoy hablando de la región, pero China salió a invertir al mundo entero. Y la tercera fase, que es la que se lanza, yo diría que hace unos años con fuerza, también estas fechas son ambiguas, pero desde 2015, por ejemplo, podríamos decir que comienza fuertemente el proyecto de ser un protagonista internacional desde el punto de vista financiero, donde China dice, ya estoy listo, además de para protagonizar la economía mundial desde lo comercial y desde el rol de las empresas, puedo también tener un papel central en las finanzas, y no solo por el enorme capital acumulado, sino también por las instituciones que integro. Así es que 2 bancos políticos, el China Development Bank y el Exim Bank, fueron enormes prestamistas en la región. De vuelta, los principales tomadores de deuda fueron Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, pero también está la nueva novedad del AIIB, del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Este banco se crea en el año 2015 y, a diferencia de los 2 bancos que mencioné, que son los bancos políticos, es un banco multilateral de desarrollo, es decir, es una institución lanzada por China, cuyo proyecto se discute y se lanza en el año 2013-2014, se funda en 2015 y es integrado por hoy más de 80 países. En su origen, cuando se funda, 57 países fundadores. Entonces es un banco donde China pone un cuarto del capital, 26% del capital, pero un montón de países son invitados a invertir. Entonces es un banco multilateral como es, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo,
o como puede ser el Banco Europeo de Reconstrucción y Financiamiento. Entonces, esto es novedoso en tanto y cuanto China ejerce un liderazgo, si se quiere, en la construcción de instituciones. Esto es algo nuevo. Y de este banco, Chile quiere entrar. Demuestra interés en el año 2017 y al día de hoy, estamos en septiembre, va a ser seguramente el primer país latinoamericano en formalmente incorporarse al banco. Y digo formalmente porque son 8 los miembros prospectivos. De hecho, Brasil fue miembro fundador del banco, pero un poco la historia recurrente de los países latinoamericanos ha sido la del comprometerse de palabra y no comprometerse a la hora de poner el dinero. Brasil es un caso paradigmático, casi un oxímoron. Es miembro fundador prospectivo aún. Es un país que prometió 3.000 millones de dólares inicialmente y luego redujo su compromiso a 5 millones apenas. Chile, en cambio, tuvo una estrategia mucho más modesta, si se quiere, pero mucho más confiable. Oficializa su interés en participar en el banco en el año 2017. Aquí se hizo en Santiago la reunión de CELAC, el foro CELAC China, que un poco oficializó de huésped Bachelet. Y en ese momento se discute la posibilidad de que Chile entre al banco con un capital de 10 millones de dólares. El ingreso, a pesar del cambio de gobierno, no se dilató demasiado, fue aprobado por diputados y hoy está siendo discutido en Senado. Se va a ingresar al banco con 5 cuotas anuales de 2 millones de dólares, es un dinero bajo. ¿Y qué le permite la entrada a Chile este banco? Bueno, el banco es interesante, tiene como objetivo financiar inversión que sea para el beneficio de Asia. Y este es un objetivo sin dudas muy vago, muy amplio, y que sin embargo a Chile le hace sentido. Es decir, lo que yo he visto en entrevistas, a diferencia del caso de Brasil, de Venezuela, de Argentina, es que ven un beneficio concreto y un potencial concreto para financiar algunos proyectos. Uno de ellos podría ser el cable transoceánico que se discute que Huawei lidere para traer 5G al país. Dicho sea de paso, ya existe un proyecto que es el de fibra óptica austral en el sur. Y otro que se podría discutir en el medio y largo plazo es el desarrollo de la infraestructura del puerto de San Antonio. Saben que San Antonio hoy es el puerto más importante de Chile. 50% de lo que Chile exporta va al Asia, prácticamente todo sale por ahí. Es un puerto central para el desarrollo de las próximas décadas de Chile. Es el tercer puerto de mayor envergadura en América del Sur, si no me equivoco, por volumen. Y hay un proyecto del gobierno de ampliar y modernizar el puerto. Sé que hay una discusión también doméstica respecto al rol que ocupa Valparaíso. Es toda una discusión doméstica en la que primero se debe zanjar un poco qué es lo que Chile quiere, pues el interés del financiamiento chino está ahí. Es claro el beneficio para el Asia de financiar un puerto que permita una mejor conexión con América del Sur. Podría ser un hub de exportación también para Argentina, ¿por qué no? Ahora, en el caso de Argentina, Brasil y Venezuela es muy poco claro cuál es el beneficio económico de entrar al banco. Y en mi opinión eso también explica la demora. Han pasado 3, 4 años desde que estos países están con idas y vueltas respecto a la entrada y aún no se ha concretado el pago. Y más que nada el interés también se ha dado respecto a la posibilidad de tener un asiento en esta institución. Por lo que digo, es una institución novedosa, es la primera institución financiera multilateral que crea China, además del New Development Bank, que es el banco de los BRICS, pero cuyo ingreso era restringido de los 5 países del bloque. Por lo tanto, en ese caso no había posibilidades para otros países de participar con un capital significativo. Por lo tanto, yo creo que hay gran expectativa. Creo que en estas próximas semanas, cuando se discuta en el Senado y se apruebe, hace unos días miré en la página web de la legislatura y no vi novedades, pero puede suceder en cualquier momento. Sin dudas va a ser discutido en prensa y va a ser, en mi opinión, una gran noticia para Chile, ser el primero de vuelta en la región y ser el primero en ingresar a este banco. Ahora, para cerrar y por ahí para provocar en las preguntas y que dialoguemos entre todos, me gustaría también hablar de qué
de qué estrategia le toca a Chile jugar en los próximos 10 años respecto a China. Qué debe hacerse y qué no debe hacerse, y dónde están los mayores desafíos de esta relación. Yo creo que en general en este tipo de foros o las posturas son muy edulcoradas y extremadamente optimistas, o a veces son extremadamente pesimistas, ¿no? Y extremadamente conspiracionistas. Yo creo que ninguna de las dos deben ser tenidas tan en serio. Yo creo que es importante encontrar un término medio, donde Chile, como dijo el embajador, sí es un país importante, pequeño yo creo, pero sí importante, y donde puede plantear algunas prioridades sobre la agenda. Así que bueno, sigamos con preguntas, así no me 10 minutos, es lo prometido. Muchas gracias, Francisco. Aplausos a los... Está funcionando. Quiero partir contigo, Francisco, una pregunta que está en el debate, que es, desde el punto de vista económico, ¿cómo se comportan las grandes empresas estatales chinas, que sabemos que están en sectores estratégicos? ¿Cómo se comportan esas empresas cuando salen al mundo? ¿Cómo compiten en el mundo? ¿Cumplen las reglas de la Organización Mundial de Comercio, de la cual China forma parte? ¿Qué pasa con este capitalismo estatal del cual se habla respecto a las empresas públicas chinas? Y tú puedes profundizar en eso. Sí, es un tema bien fascinante. Yo he estudiado bastante inversión extranjera directa, tratando de entender patrones de inversión estatal y de inversión más bien privado. Sabrán que en verdad hay una escala de grises, es decir, dentro de las empresas hay sectores donde China controla 20%, el Estado, ¿no? 30, 40, 50, 90%. Cuanto mayor es ese capital, mayor uno puede argumentar o podría proponer la hipótesis de que es la influencia política sobre esas inversiones. Hay un libro que es fascinante para el caso chileno, por el rol que tiene la minería en Chile, que se llama The Spectre of Global China, el espectro de la China global, que es un libro que se publicó el año pasado de una académica china que está hace años en Estados Unidos y pasó 3 años viviendo en un campo minero en el sur de África. No estoy seguro, creo que en Mozambique. Instalada en un campo donde hay una gran minera de capitales estatales, y ella se preguntó lo mismo: ¿cuál es la característica del capital estatal chino respecto a inversiones australianas, canadienses? Bueno, respecto a las estrategias, la búsqueda de ganancia, la estrategia corporativa y la tecnología utilizada es prácticamente igual. La gran diferencia que ella encuentra tiene que ver con variables culturales, es decir, el rol de la gerencia, que a veces es venido de China, genera mucho roce con la base de empleados, que son nacionales en este caso, respecto, por ejemplo, al entendimiento de la jerarquía, el mando de órdenes. Eso suele ser, pero no es anecdótico, es mayor, son problemas que a veces son conflictivos, y también un problema serio en este caso que ella redacta respecto al tema de derechos laborales. Es un poco empresas que respetan bien los derechos laborales, pero que la negociación se da de una forma distinta al de las empresas, por ejemplo, australianas. Hay un concepto interesante en economía política internacional respecto a cómo, cuando las empresas internacionales invierten en el mundo, exportan sus estándares, ¿no? Las empresas australianas que invierten en Chile exportan sus estándares de trabajo. Por lo tanto, incluso aquí puede ser bueno trabajar en una empresa australiana, pues puede que esos estándares sean un poquito más altos que los que hay acá. Digo, no sé si es así. Ahora, en el caso de China, no, hay 2 estándares, un estándar doméstico y un estándar de exportación, si se quiere. Entonces, en ese estándar de exportación han hecho gran progreso. Yo creo que el boom de inversión china ha sido un boom de mucha experimentación. Mucho de lo que China hace hacia el mundo es de experimentación y de aprendizaje. Y en 10 o 15 años estas empresas han aprendido mucho. Entonces, mucha de la evidencia primera que hubo era de que empresas estatales chinas invertían en mercados más riesgosos porque eran corruptos, eran más aversas al riesgo, no respetaban tanto leyes laborales, en fin. Eso
desde el año 2013 se ha ido diluyendo al punto de que hoy las diferencias con empresas occidentales son nulas. Entonces, ha habido un proceso de adaptación muy fuerte. Y insisto, creo que tiene que ver con esto, con la llegada primero a los mercados y un proceso de enorme aprendizaje que se ha ido materializando en cambios concretos. Perfecto, gracias Francisco. Mario, en una lámina tú mencionaste la relación madura a empoderar. Y las últimas semanas, casi coincidente con el momento de este seminario, han habido polémicas en Chile entre un parlamentario y el embajador que al público en general han llamado la atención en cuanto a cómo se relaciona China con los países, en este caso a partir de una controversia que ha sido a través de los medios de comunicación. Yendo a lo más global, ¿cómo piensas tú que se debe parar Chile frente a China, digamos en el mismo horizonte que mencionaba Francisco a 10 años? ¿Cómo se para Chile más allá del cumplimiento de las reglas, de las licitaciones que se mencionaba y otros temas de orden institucional, sino desde el punto de vista más estratégico? ¿Cómo debe pararse nuestro país frente a China? Bueno, gracias, profesor. En primer lugar, tenemos que tener presente que Chile no es un recién aparecido para China. Es considerado un socio estratégico importante dentro del engranaje de la República Popular China con América Latina. No es menor, por ejemplo, que aquí en Chile se encuentre la sede para América Latina del Centro Regional de Institutos Confucio, que de alguna manera es un brazo muy activo del soft power chino a nivel mundial, que ha tenido sus dificultades en algunos países, como Canadá y Estados Unidos. Hace algunas semanas también se llevó a cabo por parte de Chile una nueva versión de Chile Week. Por lo tanto, desde una perspectiva económica, comercial y educacional, por dar un ejemplo, por dar dos ejemplos, Chile se ha posicionado de una manera bastante inteligente y China también en Chile. Uno de los temas que, bueno, está obviamente también el rector de la Universidad Católica en estos días en Beijing, los acuerdos de Tsinghua con la Universidad Católica, estoy sacándole harto lustre a la Universidad Católica. Por lo tanto, hay un trabajo bastante importante en la área comercial, en la área educacional, y donde yo creo que la República Popular China y sus representantes tienen una relación bastante directa, potente y trabajada con contrapartes, no solamente en China, sino en América Latina. Uno de los retos de aquí a 10 años es tal vez cómo le damos mayor vigor, sustancia, a estos encuentros que se han llevado a cabo ya en dos oportunidades entre CELAC y China. A diferencia de otras regiones, y ahí vuelvo al tema de ASEAN, donde creo que es muy importante lo que está pasando con ASEAN, estamento del cual Chile tiene un vínculo muy potente y estamos presentes en Yakarta, es este concepto de centralidad de ASEAN, donde se ha mantenido un balance frente a la discusión que ha surgido con el tema del concepto geoestratégico de Indo-Pacífico. Yo veo que en un futuro no muy distante, aquel concepto va a tener que ser abordado, particularmente por aquellos países que tienen una presencia activa marítima en una zona que está en este momento sea en disputa o en conflicto, en donde han acontecido hechos no menores. Por ejemplo, hace algunos meses un destructor chino con un destructor americano navegando con ciertas operaciones en alta mar que fueron complejas, buques pesqueros chinos con filipinos. Como dijo el profesor Ordínez, más del 50% de nuestro comercio se hace con Asia-Pacífico y más del 90% de él se hace a través de navegación marítima. Por lo tanto, ese concepto creo que hay que ver de cómo vamos a ir abordándolo. Yo noto que desde la perspectiva china, ellos quisieran tener una discusión o un diálogo más potente en aquellos temas
de índole político. Y cuando hablo de político, no hablo de política contingente, sino, vuelvo a decir, los temas de seguridad humana, los temas de la gente, los temas de cómo somos capaces nosotros de enfrentar los retos como el cambio climático. Lo que está ocurriendo en Australia en estos días, en el Congo, en Brasil, esta semana, hoy mismo leí en el Straits Times de Singapur, cómo Singapur aún está sofocado con las quemas indiscriminadas en islas de Indonesia. Este es un tema de hoy que requiere de una decisión política mundial en donde América Latina, Chile, al ser el host de COP25, está convocado a jugar un papel muy relevante en aglutinar los esfuerzos, las visiones, las acciones de países como China, que quieren de alguna manera tomar estos liderazgos, vuelvo a decir, políticos. Creo que la relación también, estuve leyendo también la semana pasada una opinión del embajador Pablo Cabrera, en la segunda, que hablaba acerca de cómo China ya ve a Chile no solamente en términos económicos comerciales, sino también en términos estratégicos. No debemos olvidar que se cierra el Canal de Panamá, donde Chile es uno de los 5 principales empleadores de esa vía marítima y donde China tiene intereses e inversiones. El próximo paso para emplear es el Estrecho de Magallanes. Entonces, China está viendo a Chile también en su rol en el Pacífico, en la Antártica, subrayo, en la Antártica. La próxima semana nosotros vamos a tener aquí en Santiago una delegación china para hablar temas de Antártica, de presente y futuro. China tiene 5 bases en la Antártica, una de ellas es vecina de Chile, la Gran Muralla, de la base presidente Eduardo Frei Montalva. Punta Arenas juega un rol estratégico en el ingreso de los países, de más de 30 programas antárticos hacia la Antártica, incluyendo China. Entonces, está siendo visto Chile dentro de la costa del Pacífico de América del Sur como un socio relevante en temas de futuro, y aquí estoy hablando 10 años, geoestratégicos. Yo soy un convencido que el camino, más allá de los éxitos en cerezas, en uvas, en manzanas, en vino, en cobre, deben dar lugar también a éxitos más profundos en lo académico, en lo financiero y también en lo geoestratégico. Gracias, Mario. Nicole, y luego damos la pregunta al público. Tú mencionaste una cifra bien provocadora, que el gasto en exportación de armas de Estados Unidos era 114 veces la de China, pero dejaste planteado que el concepto de seguridad chino es un concepto más amplio y distinto. No sé si podrías tú profundizar, sobre todo que en la audiencia tenemos muchas personas vinculadas a temas de defensa y seguridad. ¿Cuál es ese concepto de seguridad chino? Creo que la diferencia más obvia y quizá más importante es la que se refiere a la estabilidad interna de un país, que es más una vista asiática, si se puede decir, y en ese sentido más también una vista china. O sea, yo sé de embajadores, de políticos en América Latina que han recibido delegaciones de China para hablar de cooperación en seguridad y se plantearon temas que los latinoamericanos dijeron, pero eso para nosotros es tecnología, o sobre cámaras de vigilancia en las calles, todo lo que es seguridad de Internet, la ciberseguridad, seguridad digital, donde por supuesto hay temas que también en América Latina los hablamos como temas de seguridad, pero también hay manejo de información, donde para latinoamericanos ya estamos hablando de limitar derechos de libre expresión, de opinar en Internet, y para China eso es un tema de seguridad. O sea, ahí creo que son ejemplos prácticos, pero que dice mucho, donde se plantea un tema y las dos partes no parecen hablar de lo mismo. Dicho eso, yo creo que por lo menos hasta ahora no se ha puesto como un límite. O sea, de las dos partes hay un interés en la cooperación en seguridad, y no haya ninguno que dice eso se excluye. O sea, estamos en una fase todavía donde se habla mucho de qué podemos hacer, dónde podemos cooperar. Muchas gracias, Nicole. Vamos a dar la palabra al público, vamos a ir acumulando preguntas. Aquí adelante.
Carlos Portales, luego embajador. Sí. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a los tres presentadores por tan iluminadoras exposiciones. Yo quisiera agregar dos temas que son distintos, pero creo que son claves para entender esta relación China-América Latina. Uno es un punto central sobre el sistema internacional. Se mencionó que China está recuperando su lugar en el sistema internacional. Yo tengo un matiz. China fue la mitad del mundo, pero no había un sistema internacional. China y el resto del mundo no se tocaban. Esta es primera vez que China entra a un sistema, o primera vez que el resto entra al sistema chino, depende de quién lo mire, pero como estamos en el otro lado, es primera vez que China entra al sistema internacional. Y aquí yo quisiera apuntar por lo menos a dos puntos, puede que haya muchos más. El sistema internacional, por supuesto, está en transformación, y no solo por China, pero hay dos temas que son clave. Uno son reglas, el sistema de derecho internacional, y otros son el sistema de cooperación internacional, las organizaciones internacionales. Y en estos dos temas claves para la política exterior de cualquier país de Chile hay diferencias y hay temas que surgen. En el tema de las reglas, el principal, y que aquí no se ha mencionado, es el tema del derecho del mar, que es el primer elemento de posicionamiento de seguridad chino que tiene una diferencia con el sistema internacional. Tenemos el caso del Mar del Sur de la China y el Mar del Este de la China, tenemos la resolución del Tribunal Permanente Internacional de Justicia que ha sido rechazada por el gobierno chino, y en fin, tenemos una situación que es el centro de la confrontación de seguridad en el Asia. Ese es un tema que está. No voy a ir más allá porque daría para otro seminario, pero creo que es fundamental. El segundo son las organizaciones internacionales. Hay estudios, acabo de ver un estudio europeo muy interesante sobre la presencia fuerte de China en los organismos económicos de Naciones Unidas, en varios de ellos, junto al retiro total y uno diría inexplicado o explicado de una manera extraña de los Estados Unidos. Y por otro lado está este concepto de el derecho internacional o de las organizaciones internacionales con características chinas, que también inciden en otro de los grandes sistemas internacionales, que es el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, y que también hay perspectivas diferentes. En fin, yo diría que no solo del punto de vista de la presencia china en el mundo, estos cambios del sistema internacional influyen mucho, sino también en términos de las reglas, a lo que por cierto hay que agregar la política de America First, que va contra muchos de los supuestos del sistema internacional que Estados Unidos creó de la posguerra. El segundo punto tiene que ver con la perspectiva chilena. Y yo creo que aquí, yo quiero hacer dos reflexiones. Una, se habla mucho de América Latina, y voy a ser un poco brutal, pero América Latina en relación con China casi no existe. Cuando se habla de la política china, y aquí se mencionó muy bien, los dos policy papers son policy papers del gobierno de la República Popular China. Esos dos policy papers fueron llevados a las reuniones CELAC China, pero en las reuniones CELAC China no hubo una sola posición común del CELAC, en nada, no hubo reuniones preparatorias del CELAC. América Latina está en un grado muy retórico, lleno de organizaciones y cero de coordinación de política. No ha habido más que el rechazo al endoso a la iniciativa de la Franca y de la Ruta que ocurrió acá en la segunda CELAC y que se expresó en un toma nota o algo así. Obviamente la mayor parte de los países después
apoyaron la iniciativa, pero como América Latina no hubo un apoyo a eso. Es decir, no hay una posición de América Latina. Y segundo, yo creo que esto es lo más importante, creo que obviamente en este contexto tenemos que entender cuáles son los intereses comunes que tenemos con la República Popular China, Chile, y Chile los ha desarrollado y ustedes los han mencionado en varios aspectos, pero tenemos que ver cómo esos intereses comunes pueden ser aumentados, como señalaba Mario Artaza, en un sistema global, llamémoslo en transición. ¿Cuáles son las nuevas prácticas que tanto China como Chile y las nuevas reglas que tanto Chile como China pueden aceptar en este contexto? Y eso no es tan obvio. Ese yo creo que es el desafío. El desafío es encontrar cómo cooperar en estas nuevas prácticas y nuevas reglas, si se necesitan nuevas, o en las antiguas, si queremos mantenerlas, en el futuro. Entonces ahí está el futuro, el tema principal de esta relación para los próximos 10 años. ¿Cómo nos vamos a acomodar a estos cambios y cómo vamos a tratar las diferencias? Porque aquí, obviamente, hay perspectivas distintas, depende en qué lugar del sistema internacional se esté. Perdón por la extensión. Voy a dar otra más. Muchas gracias, Carlos. Embajador Lavé. Gracias, mis felicitaciones a todos los panelistas. Hay un debate en estos momentos en la comunidad académica de Estados Unidos y algunos de los participantes en el debate apuntan a la emergencia de un virtual consenso en Washington con respecto a la necesidad de confrontar de manera quizás más enérgica la emergencia de China como superhegemón prospectivo. Y hay, según algunos autores, una corriente cada vez más favorable hacia lo que se denomina disengagement o decoupling. Por un lado, se cita un comentario que el presidente Trump habría hecho en privado, según el cual la mejor relación comercial con China es no tener ninguna relación comercial con China. Eso está en un par de papeles de la Brookings Institution, Jeffrey Bader en particular. Por otro lado, evidentemente, una sensación de malestar, pero al mismo tiempo de enorme preocupación. Y tú, Mario, mencionaste el diálogo de Shangri-La. Hubo una intervención del primer ministro de Singapur en ese diálogo, en el cual el primer ministro, y yo creo representando la opinión de varios de los participantes allá, dijo que la región no estaba para nada satisfecha ni contenta con esta confrontación, puesto que la confrontación va a significar necesariamente tomar decisiones en términos de con quién vamos a estar. Otros autores dicen que no es posible establecer una comparación entre la Guerra Fría que conocemos, la de Occidente con la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, con lo que podría ser esta Guerra Fría de baja intensidad, digamos, pero que podría crecer en intensidad. De hecho, todos estamos mucho más vinculados a la economía china ahora, pero puede llegar el momento de que tengamos que tomar ciertas decisiones y las decisiones van a estar vinculadas a nuestros intereses y los intereses van a estar relacionados con la manera como nos vinculamos al orden mundial y ahí en ese sentido yo estoy perfectamente de acuerdo con Carlos, que es un orden mundial que está regulado por reglas. Y pareciera ser que hay aspectos del orden mundial que le gustan a China y en los cuales China participa muy entusiastamente, pero otros no tanto. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta opción de disengagement? ¿Es simplemente un capricho, un fixture of the imagination de algunos halcones en Washington o hay alguna posibilidad real en ese sentido? ¿Y qué significaría eso para nosotros? Gracias. Gracias. Vamos a responder estas dos preguntas, reflexiones, y luego seguimos con otras intervenciones del público. Se abre la palabra. Fueron preguntas abiertas, por lo tanto, tanto
comentarios de Carlos Portales como del embajador Lave. Sí, comentarios breves, así todos Sí. participamos. Son ambas intervenciones buenísimas, difíciles de abordar por entero. Sin dudas, bueno, yo estoy de acuerdo con lo primero. China, claro, fue en algún momento un enorme porcentaje del Producto Bruto del mundo, pero es verdad que es la primera vez en la que se debe hablar de una integración a una serie de instituciones globales. El mundo en el que estamos parados un poco hoy, en términos económicos por lo menos, se forma después de la Segunda Guerra Mundial. Es el sistema de Bretton Woods, en el cual por años China logró jugar con esas reglas e incluso tirar provecho de esas reglas, y en este momento no más. Entonces, la discusión académica es ¿qué es lo que sucede cuando una potencia en ascenso deja de obtener beneficios del status quo? ¿Se crean nuevas instituciones a imagen y semejanza de los intereses propios? Bueno, sí, pero ¿cómo? Digamos, esa es la pregunta, y el concepto que engloba es un poco el del multilateralismo contestado. Lo que se ha visto hasta ahora es que China demuestra cierta insatisfacción con los regímenes internacionales, pero aún no ha hecho propuestas alternativas. El AIIB, en mi opinión, es un ejemplo. Es un banco que se solapa muy bien con el sistema de bancos multilaterales de desarrollo actual. Casi todo lo que financia es en cofinanciación, tiene vínculos con el Banco Mundial. Entonces está adoptando de una forma, para mí, hasta ahora, menos asertiva de lo que podría ser. Pero al mismo tiempo está la situación que plantea el embajador Lave, un escenario de mayor confrontación, mayor disengagement. Sin duda es un escenario que lleva a una proto-guerra fría. Yo no tengo dudas. Lo que evita la escalada del conflicto, porque tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto serio, la guerra comercial es seria, es muy grave lo que está pasando. Lo que mantiene ese hilo pendiente y una especie de paz tensa es la enorme interdependencia económica que hay entre ambos, y en la medida que esa enorme interdependencia económica se desmonte, se deshaga, los costos de confrontar bajan. Eso está demostrado. Por lo tanto, no hay mejor forma de garantizar un sistema internacional pacífico y funcional que la interdependencia comercial y económica. Entonces, para mí lo que se propone es de alto riesgo, es una confrontación de suma cero, en la que ya deja de haber posibilidades de ganancia conjunta y se transforma en una confrontación directa. Ojalá que no se avance en esa dirección. Cuando ha pasado ha sido muy malo para todos. Y claro, Chile está en el medio, ¿no? Chile está jugando el papel en ese escenario de polaridad en el que hay que quedar bien con uno y no con otro. Chile la tendría difícil porque hasta ahora en el hemisferio es el que mejor ha jugado la política de las dos vías. Gracias. Nicole, Mario. Reforzando un poco lo que dice Fran sobre el tema de quién hace las reglas y el derecho internacional, hace unos 15 años, cuando China estaba consolidado el salto de potencia regional a potencia global, el gran tema era ¿y en qué momento y dónde va a empezar a desafiar las reglas que tenemos? Y el derecho internacional y los derechos humanos, etc. La verdad, hemos visto muy poco de eso de desafiar. Siendo China miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al principio muy cauteloso con principios como la responsabilidad de proteger, las intervenciones humanitarias, hoy día argumenta con esos conceptos de forma bastante natural, está a favor, lo adoptó no solo una vez, sino varias veces, y apoya muchas acciones que toma el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las operaciones de paz es otro ejemplo, donde China, queriendo ser un actor responsable, importante a nivel global, asuma un papel y acepta las reglas que existen. Obviamente, quizá no 100%, y intenta, como cualquier país, cualquier actor lo hace,
intenta que se plasmen sus preferencias y sus intereses, pero no hemos visto, yo creo que en ningún ámbito realmente un choque, ni siquiera en lo que es UNCLOS, la COVEMAR, se llama, ¿no? Gran conflicto o potencial conflicto en el mar de China del Sur, conflicto entre China y los países de la región, pero también Estados Unidos está metido, Estados Unidos con la bandera de la libre navegación, etcétera, etcétera, pero siendo Estados Unidos del país que no es miembro de la COVEMAR y siendo China el país que es miembro de la COVEMAR, con algunas excepciones, pero como tantos otros países. En ese sentido también creo que ahí, o sea, las reglas no son algo estáticas. Y China, como también otros países del sur global, potencias emergentes, no aparecen de un día al otro, sino han tenido una injerencia de larga data en el hacer esas reglas. Embajador Lavé, la pregunta sobre el disengagement, yo creo que eso es casi en contra de la DNA y cultura política estadounidense, sería muy, muy difícil, yo lo veo más como una de las muchas cosas que dice el presidente Trump en su día. Lo veo poco probable que el establishment en esos momentos permita eso, porque eso es la idea en la que se basa el estatus que tiene Estados Unidos hoy día y que ha tenido durante el último siglo. Es más, yo creo que los países en el mundo, sobre todo en la región de Asia-Pacífico, no pueden permitirlo, porque lo que pasa, tenemos, como dijo Francisco, un elefante creciente que tiene que acomodarse en el bazar, pero tenemos otro elefante que se está achicando un poco y también tiene que acomodarse. Y cuando dos elefantes bailan, sufre el pasto, eso es un dicho alemán, espero que se entienda. Por la pérdida de poder, de influencia de Estados Unidos, se crea un vácuo de poder. Cómo se llena es súper importante en cuanto a la reacción de Estados Unidos. Si se llena, primero uno necesita un liderazgo. ¿Quién lo proporciona? Pueden ser países individualmente, lo que vemos hasta ahora es como más que son grupos de países, que son iniciativas multilaterales. Si esas excluyen a Estados Unidos, la respuesta estadounidense, porque como se percibe como una provocación, la respuesta estadounidense es negativa. La respuesta estadounidense es positiva cuando no vea esas iniciativas como contrapuesto a sus intereses directos y las instituciones existentes. Entonces, ese engagement de Estados Unidos por parte de otros países y países pequeños también yo creo que es súper importante, sobre todo en Asia ahora, pero también en otras partes del mundo. Mario. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en algo que podemos todos concordar es que lo que está aconteciendo hoy con y desde China a todos nos interesa. En un espacio muy menor de tiempo hemos visto cómo Chile y otros en América Latina han puesto sus ojos en China de una manera muy activa. Cuando comencé mi charla, cité al presidente Xi Jinping cuando hablaba de cisnes negros y rinocerontes grises. Cuando él se refería, Xi Jinping, a rinocerontes grises, él estaba hablando de que a veces uno puede ver un rinoceronte a la distancia, puede verlo amenazante a la distancia, y solamente sabe cuando le golpeó el rinoceronte, cuando ya era muy tarde. Y eso es justamente lo que estamos tratando nosotros aquí en esta actividad, tratando de anticipar, de cómo nos vamos a posicionar nosotros de aquí a 10 años y lo que está ocurriendo con Estados Unidos, lo que está ocurriendo con Australia, con China, con Japón. Hay muchos actores aquí confluyendo. Y aquí voy a un tema también muy relevante. Durante el fin de semana se llevaron a cabo dos hechos muy importantes a tener en el radar. El primero, ASEAN, es decir, los 10 países que forman parte de esta agrupación del sudeste asiático, realizaron ejercicios navales con Estados Unidos a pocas semanas de haber emitido esta declaración conjunta acerca de la centralidad de ASEAN. Al mismo tiempo, en las casas de Dayutai, que son las residencias en donde se alberga cuando visitan mandatarios o altos dignatarios a Beijing, el gobierno chino, se realizó un foro de desarrollo chino.
en donde unos profesores a la salida fueron citados diciendo: si se habla acerca de incertidumbre en Estados Unidos, lo es también hoy en China. Y eso es lo que está ocurriendo, es decir, hoy tenemos incertidumbre y liquidez de un lado al otro lado del Pacífico. Cuando abordamos el tema de disengagement, y ahí voy a empezar a tratar los temas, soy de la opinión que tal vez China también está estableciendo un disengagement a través del Made in China hecho en China 2025. Les planteé anteriormente, muy rápidamente, teníamos 12, 14 minutos para hablar, que China está procurando poder autosatisfacer su demanda de tecnología, de productos industriales, es decir, no quiere pasar por vaivenes que no le permitan a China mantener un crecimiento estable, porque el crecimiento estable está conectado con lo que significa la dignidad humana, el levantar a la población desde una perspectiva de pobreza a una perspectiva de medianamente acomodada. El Made in China 2025 es tal vez una forma de responder a este disengagement. Concuerdo con lo que dice el profesor Udinés. Es a tal nivel ya la mutua dependencia entre estos G2 mundiales, porque eso es lo que se ha convertido hoy este planeta, en un G2, donde China, muy cercano a la Federación de Rusia, aborda temas estratégicos y también de otra índole tecnológica, y Estados Unidos con sus socios principales en la región, Australia, Japón, y estamos viendo el desarrollo, la implementación, la incorporación, no gratis, de India a este Quad que se está llevando a cabo. Modo de ejemplo de este vínculo China-Estados Unidos. Hay más de 330.000 jóvenes chinos estudiando hoy en Estados Unidos. Es decir, de alguna manera, un país, Estados Unidos, que requiere de jóvenes extranjeros para alimentar el conocimiento, el desarrollo de las universidades, que dependen del propio estadounidense de vincularse, de endeudarse, es muy complejo. Estábamos viendo algunas cifras de algunas universidades, incluyendo una sus alma mater, el profesor Portales, Stanford, como en 10 o 15 años más, 60-70% de su población académica de posgrado va a venir de la región de Asia-Pacífico o Indo-Pacífico, que también quiero que empecemos a pensar en ese concepto, incluyendo a China. Sobre China y América Latina es muy importante lo siguiente. Yo sí creo que Chile y América Latina es relevante y es importante para China. No por nada el canciller Wang Yi ha estado en Chile en más de una ocasión, el presidente Xi Jinping ha estado en más de una ocasión. Recuerdo un viejo diplomático que alguna vez me dijo en algún tiempo de nuestra historia, a fines de los 90, como un país europeo tampoco tenía en su primer lugar a Chile y cómo lo tuvo en primer lugar por un hecho fortuito de una noche en una clínica. Si acaso no hubiese sido por ese hecho, tal vez aquel embajador no había conocido tal vez al canciller de ese país en ese momento, porque ese país tenía como primer lugar a Estados Unidos, Europa, the Commonwealth, entre muchos otros antes de Chile. Estamos viendo periodo histórico donde nadie puede faltar en la ecuación. Y soy de los que piensa, y aquí voy también a lo que estábamos hablando, de que queremos elaborar conjunta América Latina una hoja de ruta o una forma de engagement con China más inteligente y estratégica. Y eso es, o debería comprender, cómo China nos comprende, cómo nos define, cómo se relaciona con nosotros, cómo se proyecta con nosotros, cómo nuestros vecinos y otros en la región nos ven a Chile en nuestro relacionamiento con los chinos. ¿Somos efectivamente un país puente para la región? ¿Se espera más de Chile? Identificar las prioridades. Hay muchas tareas pendientes a partir de ahora frente a Chile y América Latina con China. Esto es un momento realmente, como se define la palabra en inglés, pivotal. Aquí vamos a marcar hacia dónde va a ser la arquitectura e ingeniería global. Y los temas que ha abordado el embajador Labey y el embajador Portales son realmente, obviamente, para otras jornadas, pero son muy vitales para tener esta estrategia. El rule of law, el accountability, transparency, información en tiempo real.
son temas también que está trabajando China. No olvidemos una cosa. China se abrió al planeta hace muy poco tiempo. Y seamos mucho más transparentes. El 2008 marcó dos hitos trascendentales para China. Primero, los Juegos Olímpicos. Fue el momento que se abrió China realmente como un país que organizaba, que era capaz de construir infraestructura propia, entre muchos otros. Sus atletas ganaban medallas. Y el segundo elemento de transparencia, accountability, el terremoto Sichuan. Más de 80.000 personas muertas. Y la gente en China viendo en tiempo real cómo un colegio había sido construido hace 10 años y se había caído con niños muertos, y el colegio donde ellos habían estudiado en los 60 se mantenía sin problemas su estructura. Y demandaban a las autoridades por qué este colegio con mi hijo se cayó. ¿Qué tuvo que ver ahí el tema de corrupción? Es decir, estamos frente a una sociedad, un Estado, una forma que está también en un tránsito. Y tal vez nosotros debemos colaborar activamente para que ese tránsito sea sustentado sobre la base de paz, rules, accountability y también engagement. Estamos a 10 minutos del término, por lo tanto vamos a dar 2 últimas palabras que sean preguntas, lo más acotadas posible. Y los alumnos. La niña de la segunda fila. Gracias. Hola, bueno, yo soy venezolana y tengo una pregunta específicamente para Nicole, que hablaba sobre el tema de seguridad y el concepto de seguridad. Me llamó la atención porque, por ejemplo, la transferencia tecnológica de la que tú hablas a Venezuela, de hecho se usó como un método de control social para el carnet de la patria. Entonces, ¿cómo eso no se vincula a un tema de seguridad, por lo menos visto internamente? Y me llama la atención también porque ahora que se estrenó el data center de Huawei acá, sé que hay una intención de hacer plataformas del gobierno hacia, o sea, migrar plataformas del gobierno hacia ese data center. Por ejemplo, migración es una de ellas. O sea, hacer el trámite de migración, de papeleo de migración. Cuando tienes una migración de 300.000 venezolanos o tanta gente de Venezuela que está llegando acá, y entonces su información está ahí, más está en un sistema de control social del carnet de la patria, ¿cómo eso no es un problema de seguridad? Y cómo es visto simplemente como un tema de transferencia tecnológica. Y me llama la atención también por ese tema de lo que preguntaba el señor Mario, de la capacidad o el rol que tiene Chile en la región con respecto a temas. No sé qué tanto se han planteado cómo la migración venezolana va a ser el potencial problema para la región en los próximos años, y que uno de los grandes causantes o promotores de ese problema es el gobierno chino. Gracias. Hay una pregunta ahí atrás allá atrás, la última pregunta. La segunda persona, la de más atrás. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias. Es la primera vez que asisto a un seminario de este tipo. Soy, por así decirlo, la competencia, pero Confucio Santo Tomás. Y mi pregunta en realidad va dirigida a los 3 exponentes, porque me llamó particularmente la atención las menciones como el concepto de Guerra Fría y muy particularmente, si no estoy equivocado, la señora Yene, en referencia a la pérdida de la influencia de Estados Unidos. Sin embargo, si lo comparamos con tiempos anteriores, precisamente a la Guerra Fría, podemos decir que el poder repartido entre la Unión Soviética y Estados Unidos era relativamente parejo y era una lucha más bien, valga la redundancia, pareja. No había una claridad de quién tenía la supremacía sobre cada cual. Actualmente, con el grado de influencia que está alcanzando China, sin embargo, no terminamos de ponernos de acuerdo quién es superior, si Estados Unidos o China, y en última instancia tengo la impresión de que Estados Unidos no ha perdido esa cuota de supremacía. En vista de lo anterior, quisiera preguntarle a los 3 exponentes su opinión. ¿Qué hace falta para que China definitivamente tome ese lugar como primera potencia mundial y en cierta forma estemos casi todos de acuerdo sobre ese aspecto? Muchas gracias. ¿Qué hace falta para que China sea una primera potencia mundial? ¿Parto yo?
La pregunta sobre Venezuela, muchas gracias. Creo que no me expresé bien. Obviamente eso es un tema de seguridad. Yo quería decir que no entra en cooperación en seguridad. Para mí habría aquí cooperación en seguridad si los gobiernos venezolanos y chinos hubieran dicho hay un problema de, por decir algo, crimen organizado, ¿cómo podemos enfrentarlo? O sea, participación china en Venezuela. Podemos enfrentarlo poniendo cámaras en las calles. O sea, eso sería un ejemplo de cooperación en seguridad. O si el gobierno venezolano diría, nosotros necesitamos para aumentar la seguridad pública, cámaras en la calle y piden ayuda a las autoridades chinas en manejar estos datos, guardarlos, gestionarlos, revisarlos. Ahí habría una cooperación. Lo que pasa aquí es Venezuela decide querer tener esa infraestructura de vigilancia y se pide la tecnología china. Lo mismo en los otros países. Yo diría, o sea, si no fuera China, podría venir eso de otro país. En ese sentido, o sea, obviamente es un tema de seguridad pública, de seguridad nacional y seguridad humana. Pero en ese sentido no hay cooperación. ¿Se entiende? La pérdida de poder de Estados Unidos y la distribución de poder hoy día en comparación a la Guerra Fría. Obviamente, si hay una pérdida de poder de Estados Unidos, eso es relativo a los otros países en el mundo. Ahí estoy hablando de una distribución de poder donde Estados Unidos sí todavía tiene una posición de preponderancia, pero sin duda no la misma que tuvo hace 20 años. Estados Unidos hoy ya no es capaz de andar a unos capitales, distribuir papeles y decir así, voten por favor en la Asamblea General de Estados Unidos. Eso ya no es posible. Yo creo que parte del problema de Estados Unidos, de cómo se maneja y los debates internos que tienen hoy día, cómo se manejan las relaciones internacionales es que el presidente Trump no entiende eso, que él dice nosotros tenemos que salir ganando todo el tiempo, pero no entiende que ya no está en una posición donde puede salir ganando todo el tiempo, tiene que hacer concesiones. Que Estados Unidos es en muchos planos más poderoso y ahí podemos pensar en poder de distintas formas, poder militar. El soft power creo que es muy claro. Cualquier encuesta que existe en el mundo donde se pregunta a la gente si te damos una beca para estudiar, ¿a dónde irías? Muy poca gente dice a China. Si te damos una beca para estudiar un idioma, muy poca gente dice mandarín y quizás no solo por la dificultad. Pero ahí hay una diferencia grande. ¿Qué tendría que pasar? O sea, eso no es algo que se hace de hoy a mañana y creo que hay mucha gente en China pensando sobre eso, ¿no? Cómo manejar el ascenso. Si pensamos menos en términos de poder, sino más en términos de influencia, lo que falta a China, y creo que lo tienen muy claro en América Latina, es el soft power. O sea, es un tema de confianza, pero confianza también se construye con el tiempo. Es mucho desconocimiento, como la gente enfrenta, lamentablemente, el desconocido es muchas veces con reacciones malas. Y creo que, o sea, tanto si hablamos de sociedades como también otros gobiernos, es ese soft power que apoya a la influencia. Lo militar y el hard power, digamos, se está dando ya. Sí, porque me queda bien, para continuar con lo que dice Nicole, para un país ser potencia hegemónica internacional necesita tres condiciones: ser potencia militar, potencia económica y potencia cultural. Y en el único aspecto donde hay un cierto patamar con los Estados Unidos es en lo económico. La Unión Soviética lo logró en lo económico y en lo militar, y así todo colapsó, porque la variable cultural fue muy ignorada por décadas en estudios de relaciones internacionales y es central. El posicionamiento de las grandes potencias sin legitimidad cultural es imposible y eso le cuesta mucho aún a China, me parece a mí. Pero tiene agendas. Bueno, ahora en unos meses va a estar muy presente el tema económico en APEC, que es en noviembre.
van a haber autoridades chinas y es una agenda en la que se mueven muy bien, y en diciembre COP25. En la agenda medioambiental también han habido avances importantes. China es el principal inversor y desarrollador de tecnología de energía sustentable, pero aún hay enormes malos entendidos. Lo que sucedió la semana pasada aquí es un clásico hecho que debe ser trabajado para que se genere mutuo entendimiento. Por ejemplo, lo que sucedió la semana pasada sucedió en simultáneo en Polonia y en República Checa. No fue un embajador que se levantó un día y se indignó y de impulsivo escribió una columna en un diario. No es así como funciona la política externa china. Hubo una consulta y tiene que ver con una forma que está tratando de ejercer la política externa china de contener esta crisis que se está dando en Hong Kong. Y para eso se necesita mucho diálogo y mucha comprensión. Yo creo que ha sido positivo en este caso lo que pasó en el intercambio de diarios para generar una cierta comprensión, y está claro que aún la distancia cultural, por ejemplo, con Chile es abismal, con toda América Latina diría, y para hablar de una paridad estilo Guerra Fría, al menos en la región, estamos hablando de décadas, 30, 40 años, no es ese el escenario que se está planteando. Apenas se está hablando de una China que empieza a exigir espacios. Es una China que está a 30, 40 años de ser capaz de confrontar directamente en los tres ámbitos, militar, económico y cultural, con los Estados Unidos. Y por eso estas políticas tan de suma cero a lo Trump son muy complicadas, porque son políticas que no dan concesiones y que asumen que el escenario es ya de un escenario de equivalencias, cuando no es así aún. Entonces, me parece a mí que en algún punto la política externa de Estados Unidos hacia China no es la más inteligente. Mario. Gracias. Yo creo que algo que debemos nosotros hacer, nuevamente vuelvo al tema de prospección, estudios prospectivos, perdón, es el tema de ponernos ya a ver cuál va a ser el escenario si acaso en noviembre del 2020 triunfa el señor Trump y es reelegido en un espacio político estadounidense donde el tema China mueve a favor, es decir, a mantener cierta presión, tanto a demócratas como republicanos. Ustedes habrán visto que en los últimos días las propuestas políticas por parte de Nancy Pelosi frente a lo que estaba aconteciendo en China y frente a temas de interés global que están apareciendo en los medios últimamente. Yo no creo que el tema de China dentro de Estados Unidos es un tema netamente del señor Trump. Este es un tema bipartisan. Y tal como lo indiqué en mi presentación, esto viene dándose con mayor vigor, con mayor ahínco, desde la iniciativa del Pivot to Asia de Barack Obama, a través de Hillary Clinton, donde recuerdo yo a León Panetta, el ministro de Defensa, hablando que el TPP y su negociación era otro portaaviones para los Estados Unidos. Ese fue el lenguaje que se empleó, que vale la pena tener presente. Sobre el tema de Guerra Fría, yo creo que el término tal vez nos evoca otros tiempos, incluso generacionales. Pero cuando hablamos de cómo identificar, cómo ponerle una placa a lo que está aconteciendo, creo que, a mi entender, es lo más apropiado. ¿Por qué? La Guerra Fría o el conflicto estadounidense-chino en este momento no solamente construir más portaaviones o desplegar mayores fuerzas terrestres o aéreas, tiene que ver con satélites, con ciberespacio. Hoy, por ejemplo, uno puede dejar sin agua, sin electricidad ciudades apretando un botón, o extraer de cuentas corrientes de personas alrededor del planeta, como lo han hecho, por ejemplo, desde Corea del Norte, millones de dólares a través también de equipos especializados dedicados a ello. Es decir, hay operatividad por ambos países y también por otros en el campo cibernético. No olvidemos, por ejemplo, la investigación en Estados Unidos frente al tema ruso y cómo Rusia de alguna manera habría intervenido en un espacio electoral, es decir, a través del despliegue cibernético.
Es decir, yo encuentro que estamos ante un escenario en donde esto puede generarse por ambas partes. Voy a cerrar bien rápido. Sobre lo que ocurre por China en su vinculación con el resto del planeta. El tema de la no injerencia en asuntos internos, como otros elementos de sus líneas rojas, es muy vital para la política exterior china. De hecho, con Chile entre el 73 y el 90, esto fue de alguna manera una política ancla de la República Popular China. Sí creo que al igual que como han tenido fracasos y lecciones en el campo comercial, veamos La Bamba en el Perú, o una mina en Tailandia, o las represas en el río Mekong, por dar algunos ejemplos, en donde China y sus empresas estatales han procurado avanzar de una manera y han aprendido a través de errores y también costos altos de lo que ellos estaban realizando. No tengo duda que lo que ha acontecido recientemente en el escenario latinoamericano también sido una lección para una China más asertiva y que también está tomando un papel, tal vez no a gusto, eso es muy interesante, no a gusto, pero está tomando un papel más relevante en asuntos globales por la dimensión de su economía, por las expectativas globales que China está teniendo de otros socios y que está teniendo que una nueva generación, como la que tenemos aquí en este estrado, tiene que empezar a pensar y asumir de una manera inteligente y también estratégica. Muchas gracias. Un último aplauso a nuestros tres panelistas. Agradecer a ustedes que pudieron compartir en esta actividad, a Fernando Alvarado, que dirige el Instituto Confucio C, que fue el gran promotor de esta actividad, y a los organizadores en general por hacer posible este evento. Vamos a continuar este tipo de debates, temas de China, de Asia-Pacífico, y los mantendremos informados desde la Universidad Católica. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien. Gracias, profesor. Seguimos en contacto. Hay cosas que se quedan dando vueltas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy bien. Muy bien.